Bien, señores, vamos a conversar con el economista Jaime Aristi Escuder en relación con las últimas informaciones que aportó el presidente Abinader acompañado del equipo económico, fundamentalmente el presidente Abinader y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Jaime, quisiera que abordemos en primer lugar el tema de las reservas internacionales, porque al mismo tiempo en que el presidente Abinader ofrecía esa información sobre estas reservas internacionales históricas, el Banco Central publicaba también un documento donde resaltaba pues ese beneficio que tiene el país de tener pues una reserva internacional por encima de los 10.000 millones de dólares. Entonces, Sí. quisiera que empecemos por ahí, por el tema de las reservas internacionales y qué implica esto. Ok, bien, no cabe duda de que las reservas internacionales han aumentado en los últimos meses. Han aumentado, al igual que venía aumentando ya desde el año 2013, de una forma significativa. Hay que señalar que las reservas internacionales, para que tengas una idea, en el año 2013, déjame buscar los datos. Aquí lo tengo. En el año 2000, aquí un segundito. Ok, aquí tengo. Mira, agosto del año 2012, las reservas internacionales eran 3.245 millones de dólares. Agosto del año 2012. Ahí, cuando vamos a agosto del año 2020, entonces las reservas internacionales ya están en 7.000 millones de dólares. Es decir, que más de 4.000 millones de dólares subieron las reservas. Es un incremento significativo que se registró en ese periodo. Ahora, de agosto de este año, que pasó 7.018 millones de dólares, ha pasado a 10.699 millones de dólares. Es decir, un incremento de 3.500 millones de dólares, más o menos. Ahora, ¿por qué se explica ese incremento en estos últimos meses de las reservas internacionales? Se explica fundamentalmente por la colocación de los bonos soberanos. Se colocaron 3.200 millones de dólares de bonos soberanos y además se han estado recibiendo desembolsos de organismos internacionales para apoyar el saldo deficitario de las finanzas públicas, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando tú añades esos recursos, tú tienes más de 4.000 millones de dólares que se han recibido en los últimos meses y esos recursos es lo que está colocado ahí como reservas internacionales de parte del Banco Central. Es lógico que sea así, que sea a través de endeudamiento, por el hecho de que este ha sido un año muy negativo por el lado de la generación de divisas de la economía. Fíjate que ha sido muy negativo por el hecho de que el turismo se ha reducido a la mitad en términos de su capacidad de generación de ingresos o incluso hasta menos. El valor agregado Menos se ha de, reducido a la mitad, sí, ¿sí? menos de la mitad, exacto. Y entonces eso ha disminuido la capacidad de generación de divisas de la economía y también de la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. Hay un aspecto positivo que no tiene que ver con la economía dominicana, pero sí con nuestros dominicanos que viven en los Estados Unidos, y es que las reservas internacionales también han aumentado por el aumento de las remesas. Las remesas se han incrementado de una forma notable este año con relación al año pasado, y eso pues ha ayudado a que el Banco Central pueda acumular reservas Pero, internacionales. Es pero en el decir, caso que de lo que corresponda a deuda, hace buen sentido, es positivo incrementar reservas internacionales sobre la base del endeudamiento. mira, tú acumulas reservas internacionales es con tu política monetaria. La política monetaria te permite a ti, pues, interrelacionarte con el resto de la economía. ¿En qué sentido? Cuando hay un exportador
que, por ejemplo, un hotel o un exportador de zona franca o un exportador de bienes agropecuarios que venden al exterior, él necesita, para llevar a cabo sus transacciones en la economía, necesita pesos. Dólares. Pero el único que emite pesos es el Banco Central de la República Dominicana. Digo, pesos. Para importar necesita dólares. Sí, pesos. Entonces, adelante. él va a necesitar pesos para pagar salario, para poder llevar a cabo todas sus transacciones acá en República Dominicana. Entonces, él va al Banco Central, entrega esos dólares a través de los agentes financieros, la banca, etcétera, y entonces, al entregar esos dólares, recibe pesos. De tal manera que hay un proceso ahí donde tú cambias los pesos por dólares y el Banco Central entonces se queda con dólares. Cuando tú tienes una política monetaria donde tú quieres acumular dólares, lo que tú haces es inyectar más pesos. Si al mismo tiempo tú tienes una política donde no ejecutas vamos a suponer que es con endeudamiento y tú al final no ejecutas el gasto que debiste haber ejecutado con ese endeudamiento, entonces tú también puedes acumular más reservas internacionales. Por ejemplo, vamos a suponer que tú te endeudaste porque tú ibas a ejecutar X cantidad de millones de dólares en gasto y al final tú como gobierno no lo gastaste y le dices al banco, déjame ese depósito ahí. Es como que tú vayas a un banco, pidas un préstamo y es para tú comprar una casa o construir una casa o construir un anexo en tu vivienda y al final tú no lo haces. Y entonces le dice al banco, déjame ese dinero y tú vas donde tu esposa y le dice luego, mira, mi amor, tengo acá, mira qué buena cuenta tengo. Tengo esta cuenta que ha aumentado los depósitos porque tengo un saldo positivo, míralo aquí. Claro, tú no le estás diciendo a ella que es porque el banco te había desembolsado un dinero y tú no ejecutaste lo que tenías que haber ejecutado en términos del anexo de la casa. Es un truco de cámara, diríamos en términos de producción televisiva, un truco de cámara. Jaime, vamos a los otros aspectos. Jaime, está el escenario, en el escenario internacional, y lo he visto en las publicaciones tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo, se proyecta una mayor demanda de préstamo por parte de todas las economías impactadas por el COVID. ¿No es previsible tener cierto soporte, aunque sea sobre esa vía, para hacerle frente a las eventualidades que se presenten? Mira, el Banco Central, en manos de Héctor Valdés, se ha caracterizado por un proceso de acumulación de reservas internacionales. Si tú tomas la historia del Banco Central, el gobernador que más reservas internacionales ha acumulado en su historia ha sido Héctor Valdés. O sea, eso es algo que tú tienes que ponerlo. O sea, Héctor Valdés tiende, por lo general, a acumular todo lo que él pueda de reservas internacionales. Y vuelvo y te señalo, eso es un resultado de política monetaria que tiene como contrapartida la política fiscal, que se le puede facilitar o dificultar al Banco Central acumular reservas en función de lo que haga el gobierno. Si el gobierno no ejecuta su gasto como debía ejecutarlo, entonces le facilita mucho acumular reservas. Por ejemplo, en 1991, cuando llegó Luis Toral al Banco Central, el doctor Balaguer apoyó el banco con el proceso de entrega de pesos para que el banco pudiera acumular reservas, pudiera pagar sus deudas y no tener que emitir para adquirir los dólares y pagar la deuda, que fue lo que sucedió en 1990 y que desembocó en una inflación de un 80%. Y esto, obviamente, que es algo negativo para la economía. No, espérate, vamos. Jaime, escúchame, la parte, esa inflación fue resultado para que no nos desviemos, pero para que no nos desviemos de la parte central, Jaime, hablamos ya del tema de la reserva. Entonces, hablemos del ahorro de los 77 mil millones de pesos que presentó el equipo económico, que representan una reducción del déficit de 9.4 a 7.7. Mira, vamos a poner las cosas claras. La situación es la siguiente. Si tú vas a comparar la situación fiscal en la República Dominicana, te das cuenta de que del año pasado a este ha habido un deterioro en las finanzas públicas. Tú lo puedes comparar con lo que sucedió en el año 2019, con un déficit alrededor del 2% del PIB, versus lo que estaría cerrando este año. Si tú lo comparas de lo que sucedió el año pasado, con cierre ya ejecutado, versus lo ejecutado este año, tú tienes un deterioro de más de 5 puntos del PIB, casi 5.7% del PIB se deterioró. Es decir, tú tienes un deterioro significativo de las finanzas públicas en este año. Si tú lo comparas con el presupuesto, que es como tienes que compararlo, no como hizo el presidente. El presidente, fíjate lo que hizo. El presidente toma y lo compara
lo que fue el desempeño final, el cierre de finanzas públicas, con lo que él había presupuestado que iba a cerrar el año. Él presupuestó 9.4%, un déficit de 9.4% del PIB, y cerró 7.7%. Y dice, nos ahorramos 77,000 millones de pesos. Eso es totalmente incorrecto. Decir eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque es un presupuesto. Y tú lo que estás es en medio de una pandemia tratando de presupuestar ingresos y presupuestando egresos. Dice el gobierno que ellos generaron ingresos por encima de lo que ellos habían presupuestado cuando dijeron que el déficit era 9.4% del PIB. Ellos dicen que generaron ingresos por encima de 23,000 millones de pesos adicionales y que disminuyeron gastos 54,000 millones. Y eso es algo positivo. 77,000 millones de ahorro. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque eso revela dos cosas. Primero, que tienen problemas para poder estimar correctamente los ingresos y los egresos. Eso es lo primero. Y eso es lógico porque son muy inexpertos. El equipo que está ahora mismo en el Ministerio de Hacienda es un equipo novato, que es un equipo que ahora, obviamente, para el año que viene lo va a hacer mejor. Tuvieron que hacerlo también atropelladamente y tuvieron que hacer esas estimaciones en medio de una pandemia. Todo eso genera errores a la hora de la medición de lo que era el déficit público. El déficit del 9.4% se ve que contenía errores, sin lugar a dudas. Tenía errores porque tú no sabías cómo iba a reaccionar la economía, si se iba a recuperar más rápido, si se iba a recuperar más lenta. Por lo tanto, tú no podías saber exactamente cuánto iba a ser los ingresos y por eso dice el presidente, mira, recaudamos más. No es que recaudamos más, es simplemente que tú cometiste error porque tú no tenías exactamente el comportamiento de la economía para poder saber cuál iba a ser las recaudaciones, por una parte. Luego, pero Jaime, eso no ha ocurrido año tras año aquí. Las estimaciones siempre nos resultan distintas. Déjame terminar, Oli. Cuando yo termine, entonces tú participas, ¿te parece? Ok, así, la pregunta que tú quieras, Oli. Sí. Es para que el público pueda entender, porque esto es algo que no todo el mundo lo entiende, porque vi al presidente cometer ese error, entonces tengo que aclararlo. Entonces, si tú me interrumpes, el público no puede entender. No te estoy interrumpiendo, simplemente te estoy haciendo el aporte de que si tú miras el año pasado, no me haga aporte. Y el año pasado también hubo una diferencia entre lo que se planificó y continuamos lo que se recaudó. Continuamos con la explicación. No me haga aportes ahora. Yo te voy a pedir, por favor, que no me haga aportes ahora para que podamos entender todo lo que es el análisis. Ok, después tú puedes hacer tu aporte. ¿Te parece? Y pregunta así. Adelante. Adelante, Jaime. Dice el presidente, 77,000. Porque recaudamos más. Ya yo te señalo, es difícil tú pronosticar correctamente cuánto era que ibas a recaudar porque tenías incertidumbre con relación al comportamiento de la economía. Con relación al gasto, dice, gastamos 54,000 millones de pesos y todas las instituciones gastaron menos. Yo digo, no, es que también cometiste errores también de estimación. Ahora, es grave que tú hayas cometido un error donde tú decías que el déficit iba a ser 9.4 y al final fue 7.7. ¿Por qué? Porque tú fuiste a los mercados de capitales internacionales y emitiste deuda para financiar un déficit de 9.4% del PIB. Eso significa que hay 1.300 millones de dólares de deuda que se emitieron que no se necesitan. Y eso es grave. O sea, tú no puedes ir a los mercados de capitales, buscar 1.300 millones de dólares y al final no ejecutarlo, porque tú estás pagando intereses por esa deuda y al final no ejecutaste, ya sea un gasto de inversión o ya sea un gasto corriente. Si es un gasto de inversión, gasto corriente, ¿quién es el segmento de población que más recibe esos recursos por parte del Estado? ¿Quién es que recibe? Si tú distribuyes todos los gastos de la economía que realiza el Estado, todos esos gastos, y te fijas, educación, ¿quién los recibe más? Los segmentos más pobres y vulnerables. Educación, ¿quién los recibe más? Los segmentos más pobres y vulnerables, y así sucesivamente. Cuando tú haces esa relación, te das cuenta que no haber ejecutado 1.300 millones de dólares de recursos que tú tomaste prestado significa que tú dejaste de transferirle a los segmentos más pobres de este país y a los segmentos más vulnerables 1.300 millones de dólares. Ese es otro punto. Y entonces ahí caemos entonces en el tercer punto. Vamos a suponer que el 9.4 tú me digas, no, pero era correcto y nosotros no hicimos un ahorro. No, el problema es que ustedes están demostrando incapacidad para ejecutar el gasto público. Y eso se vio, mira, en los primeros meses de este gobierno que va desde 16 de agosto al 31 de diciembre, lo que se ha observado es incapacidad para ejecutar el gasto al ritmo que se tiene que ejecutar. Van muy lentos. Eso es porque tienen falta de experiencia en el manejo de los procesos de licitación. Fíjate que ayer Carlos Pimentel le está mandando un grupo de personas
un oficial de cumplimiento a cada una de las instituciones, que yo lo interpreto como un mecanismo no solamente para supervisar y la transparencia y el cumplimiento de la ley, sino también para facilitar que puedan ejecutar proyectos con esa ley 340, porque no tienen conocimiento. Fíjate que la estaban violando. Fíjate que el mismo Tony Peña, cuando dice, no, cumplimos con toda la ley, no cumplieron cuando le entregaron los 100 millones a los artistas. Ese es el problema. Este es un gobierno que está pagando un noviciado y lo está pagando obviamente la población. Es decir, que cuando, y aquí vuelvo entonces ya a la data, ¿qué se puede decir con relación al déficit? En realidad, el déficit, si lo comparamos con el presupuesto al inicio, que fue de 2.2%, el que se hizo en noviembre del año 2019, ese déficit para un año sin pandemia, ¿cuál debió de haber sido? 2.2% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que debió haber sido. Y fue 7.7%. Es decir, que en realidad el déficit que se registró fue de 345,000 millones de pesos. 345,000 millones de pesos. Y comparado con entonces lo que sucedió en términos del presupuesto en el año 2019 con relación al año 2020, es un incremento entonces de 235,000 millones de pesos. Es decir, que lo que debió haber dicho el presidente, este año registramos un déficit que fue de 345,000 millones de pesos. Ese déficit, al comparar con el presupuesto inicial para este año prepandemia, representó un incremento del déficit de 235,000 millones de pesos. Y si lo comparamos con la situación del año 2019, ya no presupuesto, sino con relación al año 2019, pues también ahí el déficit fue todavía superior. ¿Por qué? Porque el déficit el año pasado, y te voy a dar el dato, el año pasado el déficit fue de alrededor de 83,000 millones de pesos. Ponle casi 2% del PIB y ahora 7.7. Es decir, que el déficit se incrementó en 5.7% del PIB. No se le puede decir mentiras o dar datos que no sean precisos al presidente, porque un presidente no se puede dar el lujo de presentar al país imprecisiones como esta que presentó el presidente Luis Abinader antes de ayer. Eury. Jaime, la inversión del gobierno, visto, ¿verdad?, en la situación del presupuesto. Cuando se coge todo este dinero, tú dices, y no se aplica, no se invierte todo lo que se ha tomado y se lleva a como reserva, ¿el cálculo debe hacerse en función de ese dinero que tenemos o el cálculo debe hacerse en función de la ejecución del presupuesto? No, mira, recuérdate lo siguiente. Tú tienes recursos disponibles. Recursos disponibles porque ellos hicieron un presupuesto con un déficit 9.4%. Correcto, el que presentaron. Si ellos tienen 1.300 millones de dólares disponibles ahí, que son los 77,000 millones de pesos, y no lo ejecutaron, lo que está revelando no es que están ahorrando por eficiencia, es incapacidad de ejecución del gasto público. Correcto. Okay. ¿Tú me entiendes? Ese es el punto. Fíjate que ellos tratan de decir, mira, nosotros no dejamos de hacer cosas. Fíjate que ellos tratan de justificarse. ¿Te das cuenta? Dicen, no dejamos de hacer cosas. Invertimos tanto en salud, invertimos tanto en educación. No, pero hay muchísimas otras partidas que debieron de haberse ejecutado y no se ejecutaron. Ese es la información que ellos dan, para precisar eso, la información que ellos dan entonces, que subieron los ingresos tanto de aduana como de impuesto interno. No, eso es simplemente un error que ellos tienen en términos de estimación, porque ellos no sabían cuál iba a ser realmente la reacción de la economía y subestimaron las recaudaciones. Eso es todo. Ahora, si tú comparas las estimaciones de los ingresos con relación al año pasado, o sea, si nos vamos al año pasado, por ejemplo, el año pasado se tuvo un ejecutado de 661,000 millones de pesos, casi 662,000. Y este año 633,000 millones. Es decir, que hay una reducción con relación al año pasado de 28,000 millones de pesos de ingresos. Y con relación al año pasado, los gastos del año pasado fueron a 744,000 y este año 978. Es decir, un incremento de 234,000. Hay 262,000 millones de pesos más de déficit este año. O sea que si tú vas a comparar con relación al año pasado, tú tienes un aumento del déficit brutal. Y con relación a lo que tú me dices, bueno,
Ellos dijeron que iban a gastar 9.4 y gastaron 7.7 de déficit. Eso significa que recaudaron un poco más y generaron menor nivel de gastos. Ese menor nivel de gastos, teniendo los recursos disponibles, porque ya fueron a los mercados de capitales y se endeudaron, lo que revela es incapacidad de tu poder ejecutar. Eso es como que tú vayas y tomes un préstamo para hacer un anexo y al final no lo haces. Ese es el punto. Oli. Correcto. El micrófono, Oli. Lo que le quiero preguntar a Jaime es decir, él no le da ningún punto a la eficiencia de la gestión. Es decir, no hay forma, solo lo está reduciendo a falta y es normal porque él tiene una posición política distinta. Es decir, su perspectiva está sesgada por su posición política. Sí, mira, Oli. Pero, sí. Ajá, sí. No, termina. Te escucho, no hay problema. No. Mira, no digas que mi posición política sesgada. Olvídate de eso. Yo tengo un PhD en economía. Ay, o sea, es decir, no es no te voy a decir nunca. No te voy a decir una cosa por otra. Mira, Héctor Valdés no tiene ese PhD que tú tienes y es una persona que el país le reconoce. Te quiero decir lo siguiente. Pero tú le preguntaste, escúchalo. Oli, yo te quiero decir lo siguiente. Yo no te voy a decir una cosa por otra. Los datos son los datos. No, es decir, pero lo que tú planteas, lo que yo planteo, oye, yo soy franco con este país, yo no vengo aquí a hablarle mentira a la gente. Tiene el peso del sesgo de mi parcialidad. Y lo que tú estás planteando tiene el peso del sesgo de tu parcialidad. ¿Cuál es la realidad? Si tú buscas las estimaciones, busca las estimaciones de recaudaciones, en todos los años siempre tú haces una estimación inferior, tú eres exitoso incluso, cuando tu estimación resulta inferior a lo que recauda. Porque ahí entonces tú estás proyectando para obtener el margen de error tuyo es mayor. Bien. Es decir, tu margen de maniobra. Okay. Y por lo tanto el gobierno ha actuado de manera correcta en ese sentido. Jaime, adelante. Mira, Oli, independientemente de lo que está planteando, los recortes, por ejemplo, la mayoría de los técnicos. Ok, pero tú hiciste una pregunta ahora o quería una respuesta. El ministro anterior, los técnicos. Sí. Estamos hablando de los técnicos. Entonces, mi pregunta simplemente es: tú no le dejas un pequeñito margen a que el gobierno ha tenido mayor eficiencia en la gestión y utilización de los recursos. Y esto ha traído también en las recaudaciones. Y esto ha traído como consecuencia una reducción efectiva del déficit. Ahora escuchamos. Mira, en primer lugar, yo no puedo hacer eso cuando yo tengo un gobierno que gasta, despilfarra 100 millones de pesos, que primero dice que es un contrato, luego se ve que violó la ley 340 y luego entonces simplemente dice que es una donación, lo cual es totalmente violatorio de la legislación. Pero pero escúchame, Oli, escúchalo, por favor. Escúchalo. No quiero, que simplemente tú me estés interrumpiendo porque entonces no puedo explicar. Tú me hiciste una pregunta y yo te estoy respondiendo. La situación en términos de eficiencia no se ha visto todavía. No se ha visto en términos de eficiencia porque lo que se ha estado observando es que tú tienes un gobierno que está mal asignando también recursos. Entonces, yo sé que ellos van a aprender. Ellos van a aprender, olvídate. Ellos van a aprender. Yo le estoy dando esto. Y vuelvo y te señalo, esto no es cuestión de sesgo político. Estos son datos simplemente. Estos son simplemente datos. Yo sé que han cometido errores por el lado de los ingresos, han cometido errores por el lado del gasto. Ahora, con relación a la ejecución, también lo sé. Y yo lo veo. O sea, veo cómo tienen dificultades para poder ejecutar. Veo los problemas que tienen frente a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Fíjate la decisión de ayer de Carlos Pimentel de mandarle un oficial de la Dirección General a cada una de esas instituciones. Ese hombre va a ayudarlos a que ellos puedan ejecutar correctamente. Ese es el mensaje. Entonces, esto no es cuestión. Y mira, sácame el tema del sesgo político. Yo te estoy hablando como economista. Mi formación como economista es esta. Es una información donde yo tomo los datos, los analizo y te puedo decir lo que sucedió o no sucedió. Eso es todo. Ese es el mensaje que te quiero dar. Hay que tomar en consideración lo siguiente. Cuando tú haces un análisis con relación a la ejecución del presupuesto, tú tienes que hacer un análisis tomando en consideración los errores que tú puedes haber cometido en términos de la estimación de tus ingresos y la estimación de tus gastos. Pero además tienes que analizar el impacto que tiene esos errores sobre
el endeudamiento. Tú has tomado 1.300 millones de dólares más. Ese es el punto clave. Estamos pagando intereses sin necesidad sobre 1.300 millones de dólares. Óyeme bien, estamos pagando intereses sin necesidad sobre 1.300 millones de dólares que se tomaron sin haber sido necesario. Tú me dices, mira, se hizo realmente una buena estimación, si hubiesen hecho una buena estimación, el déficit que hubiesen estimado era 7.7%. Si ellos hubiesen hecho la estimación de sus mejoras de la eficiencia y de su capacidad recaudatoria y que iban a saber que iban a recaudar más y que iban a hacer, entonces hubiesen estimado 7.7 y no 9.4. Entonces se equivocaron. ¿Tú me entiendes? Entonces, adelante, Anibelka. Señor Aristi, usted habla de errores al calcular los ingresos, errores en los gastos, errores en la ejecución. Y usted dice, bueno, ya aprenderán. Entonces usted concluye, le pregunto, en que se trata, si se quiere, de un gobierno de gente inexperta, de gente que desconoce su rol, un rol trascendente en el sector económico. Y a su vez le pregunto también, el gobierno anunció que va a someter una reforma en lo que tiene que ver con la Contraloría. ¿Qué valoraciones tiene usted de esa reforma y cuáles elementos entiende se deben tomar en cuenta para tener una mejor Contraloría? Mira, no he visto el contenido de esa reforma, o sea que no te puedo decir. Pero su propia experiencia, cosas que usted entiende se tienen que tomar en cuenta. Mira, yo creo que tanto la Contraloría, la Cámara de Cuentas, todas esas instituciones tienen que seguir modernizándose. Recuérdate que el proceso de modernización grande fue en el año 2006. En el año 2006 es que tú creas la Ley de Crédito Público, creas la Dirección General de Compras y Contrataciones, creas la Ley de Compras y Contrataciones, crea el fundamento que te permite luego darle la nueva legislación a la Cámara de Cuentas. O sea, pero obviamente ya ha pasado todos estos años, se ha ido modernizando la economía y necesita otra Contraloría, necesita otra Cámara de Cuentas, necesita una modernización del proceso de compras. Esa ley 340 no es una ley adecuada para tú poder ejecutar rápidamente el gasto público y la inversión pública. Esa no es la ley que se va a requerir. Y yo te lo voy a decir, óyeme bien, tarde o temprano van a tener que modificar la ley 340, la van a tener porque este gobierno no es verdad que va a poder ejecutar los proyectos que tiene que ejecutar y ejecutar el gasto corriente que tiene que ejecutar con esa ley 340. Y la ha estado violando. Óyeme, te escuché decir que la ha estado violando. Y entonces la pregunta que le hice respecto a, bueno, finalmente podemos concluir que este es un gobierno como que no sabe para dónde va, que está lleno de gente inexperta. Mira, no cabe duda que es un gobierno que necesita aprender, va a aprender. O sea, a mí no me cabe la menor duda de eso, de que con el paso de los meses va a ir ejecutándolo mejor. Hay que hacer reformas porque, vuelvo y te señalo, compras públicas, si ejecuta la ley como quiere ejecutar la ley 340, le va a poner mucha traba a muchísimas instituciones públicas. Por ejemplo, el INESPRE tuvo que violar la ley de 340, la tuvo que violar, la violó. Cuando estuvo comprando y vendiendo en esas plataneras, ellos salieron con un proceso que cuando tú ves, ellos iban a terminar el proceso en noviembre, un proceso de urgencia, en noviembre, pero ya en octubre estaban vendiendo los productos. Entonces, ¿cómo lo estaban comprando? Obviamente, y ellos lo saben, violaron la ley 340, no hay de otra, violaron la ley 340. Igual en educación, cuando tú buscas un organismo internacional para que te ayude a ti a comprar equipos o para montar el año escolar, obviamente que eso también viola la ley 340. Es más, hay una circular de la Dirección General de Compras y Contrataciones firmada por Carlos Pimentel, donde lo dice. O sea, hay todo un conjunto y por eso es que yo señalo que este gobierno tuvo problemas de ejecución de gasto en estos meses. La ley 340, sí, lo violó muchísimas veces. Mira, hay que modificarlo, que sea Jaime Real. Óyeme bien, el gobierno que más ejecutó proyectos y compras utilizando la ley 340 en la República Dominicana fue el gobierno pasado. Pero si violó la ley 340 por esa situación que usted dice. Óyeme, todos los gobiernos han tenido instituciones que la han violado. Todos los gobiernos. Apúntalo ahí. Eso es correcto. Óyeme bien, apúntalo ahí.
incluyendo a este. Esa ley tiene muchos José. elementos Óyeme ahí, incluyendo a este. Sí, Ya te dije el caso de INESPRE, te dije el caso de educación, te dije el caso de el Ministerio Administrativo de la Presidencia violó la ley. Óyeme bien todo lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando tú tienes eso sobre la mesa, tú dices, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley 340. No cabe de otra. Y a eso que yo me refiero, tuvieron problemas ejecutando el gasto público en este año. Entonces, para el año que viene, ustedes verán que ya van a tener mucho más flexibilidad, habrán aprendido y tendrán ese equipo que, vuelvo y señalo, está nombrando Carlos Pimentel en cada institución para poder ejecutar más fácilmente el gasto. Jaime, José, te escuché decir en alguna oportunidad que tú habías formado parte del equipo que trabajó en la creación del Código Tributario en la República Dominicana después del paquete de reforma que promovió el Consenso de Washington, que ustedes lo hicieron aquí con la Fundación Economía y Desarrollo, y que fue Estados Unidos quien trabajó ese código, que ese código no es autoría intelectual local, sino una ayuda que se le pidió, creo que a académicos de la universidad no sé si fue del MIT. ¿Quiénes fue que trabajaron en el código? Mira, en el código, ese fue mi primer trabajo. Yo acababa de llegar de estudios, de haber hecho mis estudios. Es el equipo de Harvard. El equipo de Harvard. Sí, de Harvard. Ahí estuvo Glenn Jenkins, quien era el jefe. El que redacta el código se llama Warhol. Yo tengo el original dedicado. ¿Estudiaste en Harvard, Jaime? ¿Cómo? ¿Estudiaste en Harvard? No, en Chicago. En Barcelona y Chicago. Mira, entonces... Jaime es de la élite de los Chicago. Tú eres de Milton Friedman, tú eres de los de Milton Friedman. Adelante. Chicago Boy, adelante. Mira, entonces, tú tienes ahí, pero nos llevamos bien con los muchachos de Harvard. Eso es así. Mira, entonces, Glenn Jenkins era el jefe. Luego estaba Ward Hussey, que es la persona que redacta el código. Yo tengo el original dedicado por él, de su puño y letra. O sea, él te dedicó un ejemplar a ti. Del original en inglés, del Código Tributario Dominicano. Oye bien, ese código, ese Ward Hussey, ¿quién era? Ward Hussey fue quien trabajó, a ti que te gusta mucho de la historia, te digo que perdón, Jaime, cuando tú puedas, sube ese ejemplar, la firma, súbelo a tu cuenta de Twitter para ver ese documento. Eso tiene un valor histórico. Sí. Lo voy a hacer. Mira, entonces, Ward Hussey, si tú puedes entrar, falleció hace unos años en el Congreso de los Estados Unidos redactando todas las leyes impositivas. Todas las leyes impositivas llevan el sello Ward Hussey. Pues esa es la persona que viene y redacta el código. Ward Hussey trabajó con MacArthur en el Tratado de Rendición de Okinawa. Él lo redacta. Óyeme bien, ese Ward Hussey, para que tú veas la capacidad que tenía de redacción. Después estuvo Jim Owens, que fue su director del IRS de los Estados Unidos, del Sistema de Impuestos Internos. Estuvo Donald Luby, que fue subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en materia impositiva. Y Bob Conrad, que estaba por parte de la Universidad de Duke y parte de Harvard, que era el teórico de los impuestos. Todo ese equipo fue quien trabajó para Naciones Unidas y donde estuvo Héctor Giuliani primero, y luego estuve yo, trabajé con Héctor, luego salió Héctor y yo me quedé y pasamos la reforma en 1992. Así ¿Eso fue aquí o en otros países de América Latina también? Ellos trabajaron en varios países. De América Latina. Promoviendo el mismo código. Promoviendo ese mismo código. El mismo código. Y de Europa del Este. Incluso el libro, lo que yo te digo, que sale como en forma de libro, que es el primer código, ellos lo hacen como un estándar para que se pueda aplicar en todos los países. Entonces, como si fuera el Código Procesal Penal. Exacto. Entonces, fíjate lo siguiente, como si fueran los códigos napoleónicos. Eso, sí. Es con ese espíritu. Ahora, lo que sí te digo es lo siguiente, si van a hacer una reforma tributaria, que ahí va a ser la discusión el año que viene, si van a hacer una reforma tributaria, van a tener que hacer algo así. Algo que se diga, ok, asumamos que no hay impuesto, que fue lo que ellos hicieron, asumamos que no hay ningún impuesto. Vamos a crear el sistema impositivo óptimo para la República Dominicana de ese momento que era 1990. Así fue que se hizo ese código. Señores, ese es el despegue definitivo de la economía dominicana. Es correcto. Sí, Jaime, esa reforma, ese paquete de reforma. Jaime, ayer, cómo no, ayer el secretario, el ministro de Energía y Minas, Antonio Armonte, dijo que las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES,
están teniendo una economía operativa de 191 millones al mes y habló de que han despedido unos 1.600 empleados. ¿Qué informaciones tiene sobre la situación de las EDES? Mira, yo no tengo información de las EDES. No te puedo decir qué consecuencia ha tenido esto sobre el desempeño de sus indicadores de cobranza, porque eso es lo que hay que ver. O sea, no solamente tú tienes que ver el gasto, tú tienes que ver la capacidad de generación de ingresos. No sé si ellos han logrado reducir los indicadores de pérdida de energía eléctrica y en consecuencia haber mejorado los indicadores de facturación y cobranza. No te puedo decir absolutamente nada de eso. Sí, no tengo esta información. Oli y Eury, para terminar. Sí, Jaime, a propósito de la cobranza, de lo que ha hablado, con la llegada de la pandemia se generó un gran déficit. Aumentamos los gastos, tomamos préstamos, y es decir, a partir de marzo, con el cierre de la economía. ¿Cuánto de este déficit es el resultado del impacto de la pandemia en nuestra economía y cuánto es el resultado de la gestión de los gobiernos? Mira, si tú no hubiese tenido pandemia, este déficit hubiese sido quizás 2, 3, 2, 4% del PIB. O sea, no más de ahí. Ponle 2,5 y fue 7,7. O sea, que tú tienes 5 puntos del PIB de déficit producto de la pandemia. Sin lugar a dudas, es un impacto fuerte. Y eso es lo que debió haber dicho el presidente. Oiga, pueblo dominicano, nosotros estamos enfrentando una situación donde estamos pasando de un déficit de alrededor del 2% a un déficit de 7,7%. Lo hemos estado financiando. Le prometemos que vamos a utilizar lo mejor posible los recursos públicos y vamos a continuar ya para el año que viene ejecutando una política que nos permita reducir ese déficit. No como mandó el presupuesto, y tú lo verás. El presupuesto que ellos están mandando para el año que viene con un déficit del 3%, no es verdad que lo van a cumplir. Va a tener un déficit todavía superior al 3% del Producto Interno Bruto. Eury. Jaime, sí. Tradicionalmente, ¿verdad? El Banco Central siempre hace una proyección de lo que va a acontecer en el año siguiente en función del desempeño del año anterior. Este año no puede ser referencia, porque este año ha sido un desastre, ¿verdad? Sí. Pero se está planteando que posiblemente la economía dominicana pueda crecer en el 2021 alrededor entre 4 y 5%. ¿Tú crees posible eso? Sí. Y ese es un buen punto, porque me permite a mí decir lo siguiente. Mira, yo les recomendaría al presidente, si yo soy su equipo. Ahí se frizó ahí. Ok. ¿Están escuchando? Sí, ahora te escuchamos. Ahora le recomendaría, repita lo que le recomendaría. Sí, mira, yo le recomendaría, mira, yo en medio de una recesión económica, que es la peor recesión económica en los últimos 55 años que ha tenido la economía dominicana, con una caída que puede ser de alrededor del 6,8%. Yo no le recomendaría al presidente sentarse al país y decirle, hemos reducido el déficit de 9,4 a 7,7, porque en medio de una situación de recesión, lo que tú tienes que hacer es aumentar el gasto, que es lo que te recomienda ahora mismo el Fondo Monetario Internacional, que es lo que te recomienda ahora mismo el Banco Mundial, que es lo que te recomiendan a ti todos los organismos, incluyendo a la academia, te están recomendando que en esta coyuntura aumente el gasto. Entonces, si tú tenías recursos para, en vez de tener un déficit 7,7, gastar hasta llegar al 9,4, tú tenías ya los recursos porque tú te habías endeudado. Tú debiste haberlo hecho, porque entonces te hubieses ahorrado desempleo, te hubieses ahorrado caída del valor agregado, te hubieses ahorrado pérdida de condiciones de vida de los segmentos pobres y vulnerables. Eso te hubieses ahorrado. Es decir, que el presidente ayer se clavó el puñal, o antes de ayer se clavó el puñal al decir que hemos reducido el déficit de 9,4 a 7,7 en medio de esta recesión. Eso es un suicidio. Entonces, y no es responsable, Jaime, no es responsable por parte del gobierno, perdóname, identificar. Pero discúlpame, para allá el punto. Esto es una falta de conocimiento de política económica. Entonces, es decir, gastar como sea. No se necesita un objetivo coherente de inversión, sobre todo cuando se trata de recursos que van a pagar los contribuyentes. Si es un gobierno, como tú señalas, eficiente, si es un gobierno, como tú señalas, que sabe manejar los recursos, yo le doy el voto de confianza y le digo, lo hubiesen hecho bien. Yo te lo aseguro. Porque muchísimas cosas hay que se pudo haber hecho con esos recursos. Bien. Y la economía no hubiese caído. Se van a hacer. Se van a hacer. Este año es un año de arranque. Acabas de dar la razón de que hay un problema de
conocimiento de economía en el manejo del parte del Pues gobierno. muchas gracias. Ahora, no, simplemente decirle a la respuesta. Sí, se puede pensar que la economía puede crecer el año que viene 5%, 6% del Producto Interno Bruto. Yo no tengo duda con eso. La economía es una economía flexible. Recuérdate que el 85% de la economía es el sector privado. Lo que hay que brindarle por parte del gobierno a la economía es estabilidad macroeconómica. Si tú le das estabilidad macroeconómica y una política fiscal que apoye esa política de crecimiento que se va a generar en el sector privado y además que tengamos la vacuna, se puede crecer. Se puede crecer alrededor del 5%, que es como el potencial de la economía dominicana. Muchas gracias al economista Jaime Aristi Gracias, hermano. Escuder. Gracias, Jaime. Un placer. Bye bye. Cambio fuera.